Tres exploradores entraron a una cueva recién descubierta en las montañas de Morelos el 14 de marzo de 2019. Según sus relojes, permanecieron dentro apenas 4 horas, pero cuando salieron habían pasado 11 días. Sus familias los habían dado por muertos. Las autoridades habían cerrado la entrada y en sus cámaras había grabaciones de eventos que aún no podían explicar. Esta es la historia de la cueva de Tezcatlipoca, el lugar donde el tiempo dejó de tener sentido. Los habitantes de San Miguel Atlautla, un pequeño pueblo enclavado en las faldas del volcán Popocatépetl, siempre supieron que algo extraño habitaba en sus montañas. Durante generaciones, los ancianos advirtieron sobre ciertas cuevas que no debían ser exploradas. Lugares donde la tierra respiraba diferente, donde los pájaros no cantaban y donde los perros se negaban a entrar. Pero en la era de los drones y las cámaras GoPro, esas advertencias sonaban como superstición de pueblo olvidado. Hasta que llegaron Rodrigo Salinas, ingeniero geólogo de 32 años, Patricia Montes, bióloga especializada en ecosistemas cavernícolas de 35, y Javier Cortés, fotógrafo de naturaleza de 28. Ellos no creían en leyendas. Creían en la ciencia, en el equipo de alta tecnología, en los mapas satelitales que mostraban una formación geológica inexplorada. Creían que estaban a punto de hacer el descubrimiento de sus carreras. La cueva había sido revelada después de un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias torrenciales de febrero. Un pastor local, don Esteban Ramírez, de 73 años, fue quien la encontró mientras buscaba cabras extraviadas. La entrada era imponente, un arco natural de roca volcánica de aproximadamente 4 metros de altura, decorado con formaciones que parecían caras humanas distorsionadas por el tiempo. Don Esteban no se atrevió a entrar. Dijo que la cueva olía a eternidad, una frase que sus vecinos no comprendieron, pero que respetaron. Cuando las autoridades municipales fueron notificadas, enviaron una solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue así como el equipo de Rodrigo recibió el permiso para la primera exploración oficial. El equipo llegó a San Miguel Atlautla el 12 de marzo, 2 días antes de la exploración. Se hospedaron en la única posada del pueblo, un edificio colonial de muros gruesos y patios con bugambilias. La dueña, doña Carmela, una mujer de rostro arrugado y ojos profundamente negros, les preparó café de olla y pan dulce mientras les contaba historias que ellos escucharon con educada incredulidad. Les habló de su abuelo, que en 1943 entró a una cueva similar y salió con el cabello completamente blanco, jurando que había visto el fin del mundo. Les habló de los antiguos nahuas que llamaban a estos lugares ombligos del inframundo, portales donde Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, jugaba con el destino de los mortales. Rodrigo tomó notas, pensando que era material folclórico interesante para el artículo que planeaba publicar. Patricia sonrió amablemente, agradeció las historias y volvió a revisar su equipo de muestreo biológico. Javier tomó fotografías de doña Carmela, fascinado por las arrugas que parecían mapas de vidas enteras. La noche del 13 de marzo, ninguno de los tres pudo dormir bien. Rodrigo revisó obsesivamente los mapas topográficos, notando anomalías magnéticas en la zona que no podía explicar. Patricia leyó estudios sobre fauna cavernícola, preguntándose qué especies podrían haber evolucionado en completo aislamiento. Javier limpió sus lentes una y otra vez, verificando baterías, tarjetas de memoria, cargadores portátiles. Cada uno sentía una mezcla de emoción científica y algo más difícil de nombrar. Una sensación en el estómago que no era exactamente miedo, pero tampoco era solo anticipación. A las 3 de la madrugada, los tres coincidieron en la cocina de la posada.
incapaces de dormir. Bebieron más café de olla y jugaron cartas hasta que el amanecer pintó de naranja las cumbres del Popocatépetl. Don Esteban los guió hasta la entrada de la cueva a las 8 de la mañana. El trayecto desde el pueblo tomó 2 horas, por veredas empinadas donde crecían pinos torcidos y arbustos de hojas plateadas. El viejo pastor caminaba con una agilidad sorprendente para su edad, deteniéndose ocasionalmente para señalar plantas medicinales o huellas de animales. Cuando llegaron a la entrada, don Esteban se negó a acercarse más de 10 metros. Se sentó sobre una roca plana, encendió un cigarro hecho a mano y les dijo que esperaría ahí hasta que salieran. No más de 4 horas, les advirtió, mirando el sol. Si no han salido cuando el sol toque aquella montaña, voy a buscar ayuda. Rodrigo calculó mentalmente. Eran las 10 de la mañana. Don Esteban esperaría hasta las 2 de la tarde. Tiempo más que suficiente para una exploración inicial. Antes de entrar, realizaron el protocolo estándar. Rodrigo activó 3 unidades GPS portátiles, colocando una en su mochila, entregando las otras a Patricia y Javier. Patricia tomó muestras del aire exterior como base de comparación, registrando temperatura, humedad y composición atmosférica. Javier configuró su cámara principal en modo continuo y activó su lámpara frontal especializada. Los 3 sincronizaron sus relojes. 10:47 de la mañana. Verificaron sus radios de comunicación, aunque sabían que probablemente perderían señal en lo profundo de la cueva. Rodrigo hizo una última videollamada con su esposa en la Ciudad de México, prometiéndole que estaría de vuelta en casa para la cena del domingo. Patricia envió un mensaje a su hermano, un simple "entrando ahora" con un emoji de linterna. Javier publicó una foto en sus redes sociales con el texto: "A punto de entrar a un mundo perdido. Deséenme suerte". Recibió 43 likes en los primeros 2 minutos. Si quieres conocer más misterios como este, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque algunas historias no terminan cuando creemos que terminan. La entrada era más grande de lo que parecía en las fotografías preliminares. El arco natural se abría hacia una cámara amplia, de aproximadamente 20 metros de diámetro, con un techo abovedado que ascendía hasta perderse en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas por formaciones de calcita que brillaban con la luz de sus lámparas, creando patrones que se asemejaban a cascadas congeladas en el tiempo. El piso era irregular, con charcos de agua cristalina que reflejaban sus movimientos como espejos líquidos. La temperatura había descendido notablemente, de los 23 grados exteriores a aproximadamente 16 grados. El aire olía a humedad mineral, a tierra antigua, a algo indefinible que Javier más tarde describiría como el olor de un reloj antiguo recién abierto. Patricia fue la primera en notar algo extraño. En las paredes de la cámara inicial, justo donde la luz natural todavía alcanzaba a filtrarse, había marcas que no parecían naturales. Eran líneas verticales grabadas en grupos, como si alguien hubiera estado contando días. Rodrigo las examinó con su lupa portátil, determinando que tenían considerable antigüedad, pero no el suficiente desgaste para ser prehispánicas. Tal vez 50 años, tal vez 100. «Alguien estuvo aquí antes», murmuró, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Javier fotografió las marcas desde múltiples ángulos, notando que había exactamente 147 líneas, organizadas en grupos de 7. Un patrón de semanas, 21 semanas, casi 5 meses de alguien contando tiempo en la oscuridad. Decidieron seguir adelante, adentrándose por el túnel principal que descendía en un ángulo de aproximadamente 30 grados. El pasaje se estrechaba y expandía de manera irregular, obligándolos ocasionalmente a caminar en fila india o a agacharse bajo salientes de roca.
Los equipos GPS comenzaron a dar lecturas inconsistentes a los 15 minutos de caminata. Rodrigo lo atribuyó a la concentración de minerales ferrosos en las paredes, un fenómeno común en formaciones volcánicas. Continuaron usando marcadores reflectantes cada 20 metros, una práctica estándar de espeleología para asegurar el camino de regreso. A los 30 minutos de exploración, alcanzaron una segunda cámara, significativamente más grande que la primera. Esta era una caverna catedral, con estalactitas que descendían como dedos de gigantes y estalagmitas que se alzaban para encontrarlas, algunas ya fusionadas en columnas monumentales. El techo se perdía en una oscuridad que sus lámparas no podían penetrar completamente. Javier estimó que estaban a unos 50 metros bajo tierra. En el centro de la cámara había un estanque de agua negra, perfectamente quieta, como un espejo de obsidiana. Patricia se acercó a tomar muestras y se detuvo abruptamente. En el reflejo del agua, por un instante, juró que vio no 3 luces de lámparas frontales, sino 7. Parpadeó, miró de nuevo. 3 luces. Sus compañeros y ella misma. Se convenció de que había sido un efecto óptico causado por las múltiples superficies reflectantes de las formaciones rocosas. Rodrigo propuso dividirse para maximizar la exploración de la cámara, cada uno documentando una sección diferente. Patricia se opuso inicialmente, citando protocolos de seguridad, pero finalmente cedió ante el argumento de que permanecían en contacto visual y auditivo constante. Rodrigo se dirigió hacia el lado este, donde había detectado una corriente de aire que sugería otra conexión. Patricia se quedó junto al estanque, preparando su equipo de muestreo acuático. Javier se aventuró hacia el lado oeste, atraído por formaciones que bajo la luz de su lámpara parecían adoptar formas casi arquitectónicas, como ruinas de una ciudad mineral. Fue Javier quien encontró la primera evidencia perturbadora. Detrás de una cortina de estalactitas delgadas como agujas, había un espacio que funcionaba como un pequeño refugio natural. Y dentro de ese refugio, cuidadosamente apiladas contra la pared, había mochilas. 3 mochilas de excursionismo de un modelo que Javier reconoció como popular en los años 90. Estaban cubiertas de polvo y humedad, pero extrañamente preservadas por el ambiente constante de la cueva. Con manos temblorosas, llamó a sus compañeros. Cuando Rodrigo y Patricia llegaron, los 3 se miraron en silencio antes de que alguien se atreviera a tocar las mochilas. Dentro de la primera mochila encontraron ropa, una cantimplora metálica aún con agua, una brújula desmagnetizada y un diario con tapas de cuero desgastado. Rodrigo, con guantes de látex, abrió el diario. La primera página tenía un nombre escrito en tinta azul. Alberto Fuentes Méndez, marzo de 1987. El corazón de Rodrigo se aceleró. 32 años atrás. Comenzó a leer en voz alta. Alberto Fuentes era un profesor de geología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Había venido con 2 colegas, nombres que también aparecían, Lucía Domínguez y Roberto Sandoval. Buscaban evidencia de actividad volcánica secundaria. Las primeras entradas del diario eran entusiastas, llenas de descripciones técnicas de las formaciones rocosas, mediciones de temperatura y humedad, bocetos de la topografía de la cueva. Patricia examinó las otras 2 mochilas, mientras Rodrigo seguía leyendo. En la segunda mochila encontró equipo fotográfico analógico, una cámara Nikon de los 80 con el rollo de película aún dentro. En la tercera, encontró mapas dibujados a mano, notas de campo y algo que la hizo retroceder instintivamente. Un reloj de pulsera detenido en las 3:17, con la correa rota, manchas oscuras en la carátula que podrían haber sido sangre. Javier documentaba todo fotográficamente, sintiendo que habían cruzado de una exploración científica
a una escena de crimen abandonada durante décadas. Rodrigo continuó leyendo las entradas del diario. Los primeros 3 días eran normales, registro metódico de un equipo profesional haciendo su trabajo. Pero el 4.º día, el tono cambiaba. Alberto escribía: algo está mal con los relojes. Los 3 marcamos diferentes horas. Mi Casio dice 2:00 p.m. El reloj de Lucía marca 11:30 a.m. El de Roberto muestra 7:45 p.m. Pero todos funcionan. Escuchamos el tic-tac. Decidimos confiar en la brújula para estimar el tiempo por la orientación magnética, pero la brújula gira sin detenerse. Lucía sugiere que volvamos. Roberto quiere continuar. Yo no estoy seguro de qué dirección es volver. La 5ª entrada era más perturbadora. Escuchamos voces, no entre nosotros, sino adelante, más profundo en la cueva. Voces que parecen llamarnos por nuestros nombres. Pero cuando respondemos, el eco nos devuelve nuestras propias voces con un retraso que no corresponde a la distancia de las paredes. Roberto dice que son efectos acústicos naturales. Lucía no está convencida, yo tampoco. Las voces saben cosas que no deberían saber. Me llamaron profesor Fuentes antes de que mencionáramos nuestros títulos en voz alta dentro de la cueva. Patricia sugirió que regresaran de inmediato, que reportaran el hallazgo a las autoridades. Esto era evidencia de un caso de personas desaparecidas, posiblemente un sitio arqueológico de importancia forense. Pero Rodrigo estaba obsesionado con el diario. Necesitaba saber cómo terminaba la historia. Javier propuso un compromiso: leer el resto del diario allí mismo, en 15 minutos, y luego salir. Verificaron sus relojes. Todos marcaban las 11:34 a.m. Habían estado dentro de la cueva 47 minutos. Las entradas subsecuentes del diario se volvían fragmentadas, escritas con caligrafía cada vez más errática. 6.º día, creo. Roberto desapareció. Fue a explorar un pasaje lateral y no regresó. Lucía y yo lo buscamos durante horas, días. No encontramos el pasaje por donde entró. Encontramos 3 pasajes que no recordamos haber visto antes. 7.º u 8.º día. Lucía dice que lleva embarazada 3 meses. Eso es imposible. Cuando entramos a la cueva hace una semana, no estaba embarazada. Revisé mis notas del inicio. No había ninguna mención. Ella insiste en que se lo dijo a Roberto el primer día. Yo no tengo memoria de esa conversación. Algo le está pasando a nuestras memorias, o algo le está pasando al tiempo mismo. Día desconocido, encontré a Roberto, o algo que se parece a Roberto. Estaba de pie junto al estanque negro, mirando su reflejo. Cuando lo llamé, se volteó y vi su cara. Era Roberto, pero también era un Roberto viejo, de 70 años tal vez, con barba blanca y ojos que habían visto demasiado. Me sonrió y dijo: todavía no es tu momento de entender, Alberto. Vuelve por donde viniste. Lleva a Lucía contigo. Yo debo quedarme. Entonces se dio vuelta y caminó hacia el estanque. No se detuvo en la orilla. Siguió caminando, entrando al agua que debería haberle llegado a las rodillas, pero que lo tragó completamente sin una onda, sin un sonido, como si el agua fuera una puerta vertical. La penúltima entrada decía simplemente: Lucía está llorando. Dice que puede sentir al bebé moviéndose. Dice que el bebé le habla, que le cuenta historias de su futuro, de un hijo que tendrá cuando tenga 45 años en una vida que aún no ha vivido. Me enseñó su vientre. Está completamente plano, no hay embarazo, pero ella lo siente, lo escucha. Yo también estoy empezando a escuchar cosas. Voces de mi padre que murió cuando yo tenía 10 años. Me llama desde las profundidades. Me dice que lo espere, que pronto estaremos juntos de nuevo. Tengo 32 años. Mi padre murió hace 22. Pero su voz suena como si tuviera 32, mi edad actual. Como si el tiempo aquí no solo se detuviera, sino que se enredara.
se doblara, se convirtiera en un nudo imposible. La última entrada era la más corta y la más aterradora. Voy a dejar estas mochilas aquí. Voy a llevar a Lucía de regreso al mundo donde el tiempo tiene sentido, o lo intentaré. Si alguien encuentra esto, no continúen más profundo. Esta cueva no sigue las reglas de arriba. Esta cueva es un reloj roto que todavía funciona, marcando horas que no existen, días que nunca fueron, años que están por venir. Tezcatlipoca tenía razón. Él es el espejo humeante que muestra todos los tiempos a la vez. Y algunos espejos, una vez que los miras, nunca dejan de mirarte de vuelta. 14 de marzo de 1987, o tal vez 1957, o tal vez 2017, ya no lo sé, ya no importa. Solo sé que tengo que sacar a Lucía antes de que ella desaparezca en el embarazo imposible que la está devorando desde adentro. Rodrigo cerró el diario. Sus manos temblaban. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Javier había dejado de tomar fotografías, su cámara colgando inerte de su cuello. Los tres verificaron sus relojes simultáneamente. Todos marcaban las 11:34 am. Exactamente la misma hora que 5 minutos atrás, o 10 minutos, o 1 hora. Ninguno estaba seguro de cuánto tiempo habían pasado leyendo. Rodrigo miró su reloj de nuevo, concentrándose en el segundero. Se movía. Tic, tac, tic, tac. Pero cuando miró hacia otro lado y volvió a mirar, seguía marcando 11:34:17, el mismo segundo, como si la manecilla estuviera corriendo en su lugar sin avanzar realmente. Patricia fue la primera en pronunciar lo que los tres estaban pensando. Tenemos que salir. Ahora. No hubo discusión, no hubo debate científico. El instinto primario de supervivencia había sido activado. Recogieron las mochilas de 1987, Rodrigo guardó el diario en su propia mochila y comenzaron a caminar de regreso hacia la entrada, siguiendo los marcadores reflectantes que habían colocado. Pero después de 20 minutos de caminata, encontraron algo imposible. Un marcador reflectante que Rodrigo reconoció porque lo había doblado accidentalmente al pegarlo. Era el marcador número 7. Lo recordaba perfectamente porque Patricia había bromeado sobre su torpeza al instalarlo. El problema era que el marcador 7 debería estar a 140 metros detrás de ellos, cerca de la primera cámara. Pero aquí estaba, frente a ellos, como si hubieran caminado en círculo. Javier revisó sus fotografías en la pantalla de su cámara, buscando las imágenes del marcador 7 original para confirmar que era el mismo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Las fotografías más recientes en su tarjeta de memoria no eran las que había tomado de las mochilas y el diario. Eran fotografías de formaciones rocosas que no reconocía, tomadas desde ángulos que no recordaba haber usado. Y en el metadata de las imágenes, las fechas eran inconsistentes. Algunas mostraban 14 de marzo de 2019, otras mostraban 14 de marzo de 2020, una mostraba 14 de marzo de 1987, todas con la hora 11:34 am. Rodrigo intentó mantener la calma, aplicar razonamiento lógico, propuso una teoría. Estaban experimentando desorientación causada por monóxido de carbono o algún gas volcánico que afectaba la percepción. Patricia midió inmediatamente la composición del aire con su equipo portátil. Niveles normales de oxígeno, dióxido de carbono dentro de parámetros aceptables. No había monóxido de carbono detectable, no había gases tóxicos. El aire era perfectamente respirable, lo que eliminaba la explicación más racional y los dejaba con las explicaciones imposibles. Decidieron ignorar los marcadores y confiar en sus GPS, pero los tres dispositivos mostraban lecturas completamente diferentes. El GPS de Rodrigo los colocaba a 200 metros bajo tierra, moviéndose hacia el sur.
El de Patricia los situaba a 50 metros de profundidad, desplazándose hacia el norte. El de Javier indicaba que estaban al nivel del mar, lo cual era absurdo, considerando que San Miguel Atlautla está a más de 2000 metros de altitud, y no había ningún cuerpo de agua al nivel del mar en cientos de kilómetros a la redonda. Rodrigo golpeó su GPS contra su palma, un gesto inútil de frustración tecnológica. La pantalla parpadeó y mostró algo nuevo. Ubicación: 14 de marzo, 11:34 AM. No coordenadas geográficas, coordenadas temporales. Mientras discutían qué hacer, escucharon un sonido. Al principio pensaron que era el eco de sus propias voces, pero luego se dieron cuenta de que venía de más adelante en el túnel. Era el sonido de pasos, pasos lentos, medidos, acercándose. Los tres se quedaron inmóviles, sus lámparas apuntando hacia la oscuridad del pasaje. Una figura emergió de las sombras. Era una mujer de aproximadamente 40 años, vistiendo ropa de excursionista moderna, cargando una mochila similar a las suyas. Los miró con una mezcla de alivio y confusión. «Gracias a Dios», dijo con voz quebrada. «¿Ustedes también están perdidos? Llevo horas buscando la salida. Mi nombre es Lucía, Lucía Domínguez». El nombre cayó sobre ellos como un rayo. Patricia sacó una de las mochilas antiguas, la que tenía un nombre escrito en el interior de la solapa. Lucía Domínguez. La mujer miró la mochila, luego los miró a ellos, luego miró la mochila de nuevo. «Esa es mi mochila», dijo lentamente. «La dejé en la segunda cámara hace como 3 horas cuando fui a buscar a Roberto. ¿Cómo la tienen ustedes? ¿Por qué está tan vieja?» Rodrigo le preguntó la fecha. Ella respondió sin dudar: 14 de marzo de 1987. Él le mostró su teléfono móvil, la pantalla de inicio que mostraba claramente 14 de marzo de 2019. Lucía miró el dispositivo como si fuera un artefacto alienígena, lo cual, desde su perspectiva temporal, básicamente lo era. La verdad comenzó a asentarse como hielo en sus estómagos. No estaban perdidos en el espacio, estaban perdidos en el tiempo, o más precisamente, estaban en un lugar donde el tiempo había dejado de ser una dimensión lineal y se había convertido en algo más parecido a un laberinto con pasillos que conectaban diferentes momentos. Lucía les contó su versión de los eventos. Había entrado a la cueva con Alberto y Roberto esa mañana. Habían explorado durante lo que creyeron que eran algunas horas. Los relojes comenzaron a comportarse extrañamente. Roberto desapareció. Alberto estaba convencido de que ella estaba embarazada, pero eso era una locura. Ella había tenido su periodo la semana anterior. Y ahora, estos 3 extraños le decían que habían pasado 32 años, que tenía mochilas antiguas, que Alberto había escrito sobre ella en un diario, describiendo eventos que desde su perspectiva acababan de suceder hace minutos. Patricia tuvo una idea. Le preguntó a Lucía sobre el embarazo, sobre lo que había sentido. Lucía admitió que sí había experimentado sensaciones extrañas, como náuseas, como un presentimiento de algo creciendo dentro de ella, pero lo había atribuido a la ansiedad de estar perdida en la cueva. Patricia sacó su teléfono y, aunque no tenía señal, tenía acceso a sus archivos descargados. Buscó noticias de 1987 relacionadas con la cueva. Encontró un artículo del periódico El Regional del 20 de marzo de 1987. 3 geólogos desaparecidos en las montañas de Morelos. Búsqueda suspendida después de 6 días. Los nombres: Alberto Fuentes Méndez, Lucía Domínguez, Roberto Sandoval. Le mostró el artículo a Lucía. Ella leyó su propio nombre en un reportaje de personas desaparecidas. «Pero yo no he desaparecido», susurró. «Estoy aquí, estoy justo aquí». Javier, con voz temblorosa, le dijo:
Para el mundo de 1987, desapareciste el 14 de marzo y nunca fuiste encontrada. Para nosotros en 2019, desapareciste hace 32 años, pero para ti solo han pasado horas. Lucía comenzó a hiperventilarse. Patricia la ayudó a sentarse, le ofreció agua de su cantimplora. Rodrigo revisó sus notas sobre desaparecidos en la zona, buscó más información. Encontró algo escalofriante, un artículo de 2005, 18 años en el futuro de Lucía, pero 14 años en el pasado de ellos. El titular decía: Mujer reaparece en San Miguel Atlautla, después de 18 años desaparecida. Afirma haber estado solo horas perdida. El artículo describía a una mujer llamada Lucía Domínguez, de aproximadamente 60 años, pero insistiendo en que tenía 42, que había aparecido caminando por la carretera principal del pueblo, desorientada, hablando de una cueva y compañeros perdidos. Las autoridades la catalogaron como víctima de amnesia traumática. Fue ingresada a un hospital psiquiátrico. No había seguimiento posterior en las noticias. Rodrigo no le mostró este artículo a Lucía. En cambio, le preguntó si recordaba cómo llegar a la salida. Ella asintió. Dijo que había estado siguiendo marcas en las paredes que parecían naturales, pero que formaban un patrón, como flechas apuntando de regreso. Decidieron confiar en su instinto, seguir a esta mujer que estaba simultáneamente perdida con ellos y era una desaparecida de hace décadas. Caminaron juntos, 4 exploradores separados por 32 años, pero unidos en el mismo espacio imposible. Después de lo que pudo haber sido 30 minutos o 3 horas, todos sus relojes seguían marcando las 11:34 AM. Llegaron a una cámara que ninguno de ellos recordaba haber visto. En el centro había una formación que no podía ser natural. Era un círculo perfecto de piedras, cada una de aproximadamente 1 metro de altura, dispuestas como un reloj de sol. Pero en lugar de proyectar una sombra basada en la posición del sol, cada piedra proyectaba una sombra diferente, en direcciones contradictorias, como si hubiera 12 soles en 12 posiciones diferentes, iluminando cada piedra desde un ángulo distinto. Y en el centro del círculo había un espejo. No un espejo, pensó Javier al acercarse con su cámara. Era una superficie de agua vertical, sostenida por nada, desafiando la gravedad, un disco líquido de aproximadamente 2 metros de diámetro, suspendido en el aire a la altura del pecho. Lucía se acercó al disco de agua suspendida con la familiaridad de alguien que había visto esto antes. Roberto entró por aquí, dijo en voz baja. Lo vi caminar directo hacia esto. Pensé que se estrellaría contra él, pero lo atravesó como si fuera niebla, y luego no estaba, simplemente no estaba más. Patricia extendió una mano hacia el disco sin tocarlo, sintiendo la temperatura del aire a su alrededor. Era más frío cerca de la superficie, pero no emanaba humedad como lo haría el agua normal. Rodrigo sacó su medidor de radiación electromagnética, una herramienta que había traído más por protocolo que por necesidad real. La aguja se volvió loca, saltando de un extremo a otro de la escala. Esto está generando un campo que no debería ser posible sin equipo industrial, murmuró, su voz temblando entre el miedo científico y la fascinación. Javier, siempre el documentalista, levantó su cámara para fotografiar el fenómeno. Cuando miró a través del visor, casi deja caer el equipo. En el visor, el disco no mostraba agua, mostraba imágenes, escenas, momentos. Vio a don Esteban, décadas más joven, entrando a esta misma cámara, mirando este mismo disco, dando media vuelta y corriendo hacia la salida. Vio a un grupo de personas vestidas con ropas prehispánicas, realizando algún tipo de ceremonia alrededor del círculo de piedras, ofrendando objetos de obsidiana y jade. Vio a Roberto Sandoval, el geólogo desaparecido,
de pie al otro lado del disco, mirando directamente a la cámara de Javier con una expresión de comprensión absoluta y tristeza infinita. Bajó la cámara. A simple vista, solo era agua suspendida. A través de la lente era una ventana a todos los tiempos. Rodrigo tomó una decisión. Sacó una pequeña piedra de su bolsillo, una muestra de roca volcánica que había recogido cerca de la entrada de la cueva. La arrojó suavemente hacia el disco. La piedra lo atravesó sin resistencia y cayó al suelo del otro lado con un sonido seco. Pero cuando Javier revisó su cámara, en la grabación continua que había estado tomando, la piedra no cayó inmediatamente. En el video, la piedra atravesó el disco y luego simplemente flotó en el aire durante lo que parecían varios segundos, girando lentamente antes de finalmente caer. El tiempo se está moviendo a diferentes velocidades en diferentes lados del disco, susurró Rodrigo, su mente de científico tratando de aferrarse a algún marco conceptual. Patricia consultó su equipo de muestreo biológico. Había estado tomando muestras continuas del aire durante toda la exploración. Los datos eran imposibles. Las bacterias en el aire de la cueva mostraban tasas de reproducción inconsistentes. Algunas colonias parecían haber atravesado cientos de generaciones en minutos. Otras estaban completamente estancadas, sin división celular detectable a pesar del tiempo transcurrido. La vida misma no sabe qué hacer aquí, dijo, mirando los datos en su dispositivo portátil. Las células están recibiendo señales contradictorias sobre cuánto tiempo ha pasado. Lucía se giró hacia ellos con lágrimas en los ojos. ¿Qué me va a pasar cuando salga?, preguntó. Si para ustedes han pasado 32 años, voy a envejecer 32 años en un instante. ¿Voy a convertirme en polvo? Rodrigo no tenía respuesta. Patricia la abrazó, un gesto humano en medio de lo incomprensible. Javier bajó su cámara, sintiéndose de repente como un voyeur, documentando un sufrimiento que no tenía derecho a capturar. Entonces escucharon voces, múltiples voces, viniendo de diferentes direcciones. Una de ellas era la de don Esteban, gritando sus nombres. Pero también escucharon otras voces, algunas llamando a Alberto y Roberto, algunas hablando en náhuatl antiguo, algunas gritando advertencias en español moderno. Las voces se superponían, creando una cacofonía de diferentes tiempos, intentando comunicarse simultáneamente. La cueva está colapsando, dijo Rodrigo de repente, aunque no había señales físicas de colapso. No estructuralmente, temporalmente. Demasiadas líneas de tiempo están convergiendo en este punto. Por eso encontramos las mochilas de 1987. Por eso Lucía está aquí con nosotros. Por eso nuestros relojes no funcionan. Este lugar es un nudo en el tejido del tiempo y se está apretando. Patricia tuvo una revelación. Sacó el diario de Alberto de la mochila de Rodrigo y lo abrió en la última entrada. Leyó la fecha que Alberto había escrito. 14 de marzo de 1987, o tal vez 1957, o tal vez 2017. La fecha del medio, 1957, estaba exactamente 30 años antes de 1987, y 30 años antes de 2019 era 1989, solo 2 años de diferencia. El nudo se aprieta cada 30 años aproximadamente, dijo. Eventos de diferentes décadas se comprimen en el mismo momento. Por eso las leyendas locales mencionan ciclos de desapariciones. No son desapariciones múltiples, son las mismas personas apareciendo y desapareciendo en diferentes puntos de la línea temporal. Lucía los interrumpió, su voz firme a pesar del miedo. «Tengo que volver por Alberto», dijo. «No puedo dejarlo aquí. Ustedes encontraron su diario, lo que significa que en algún momento lo dejó atrás. Pero yo no he vivido ese momento todavía. Desde mi perspectiva, él todavía está vivo. Todavía está en algún lugar de esta cueva. Todavía puede ser salvado». Rodrigo
Intentó explicarle la imposibilidad de cambiar eventos que ya habían ocurrido desde su perspectiva temporal, pero se detuvo. ¿Quién era él para decir que era posible en un lugar donde el tiempo mismo se había roto? Javier propuso un plan desesperado. 2 de ellos saldrían inmediatamente siguiendo la voz de don Esteban, que ocasionalmente resonaba entre las otras voces temporales. Llevarían las mochilas de 1987, el diario, toda la evidencia. Lucía y uno de ellos se quedarían brevemente para buscar a Alberto, con un límite estricto de 30 minutos según sus relojes, aunque todos sabían que esos 30 minutos podrían traducirse en cualquier cantidad de tiempo real. Patricia se ofreció a quedarse con Lucía. Rodrigo y Javier saldrían, pero antes de que pudieran moverse, el disco de agua suspendida comenzó a ondular. No como agua perturbada por el viento, sino en patrones geométricos perfectos, como si estuviera respondiendo a alguna ecuación invisible. Y en esas ondulaciones empezaron a aparecer imágenes más claras. Vieron a don Esteban encontrando la entrada de la cueva después del deslizamiento de tierra, pero en la visión él era mucho más joven, tal vez de 30 años, y la fecha que gritaba era 1963. Vieron a Alberto y Lucía saliendo de la cueva, pero Alberto tenía el cabello completamente blanco y Lucía estaba efectivamente embarazada, enormemente embarazada, imposiblemente embarazada para alguien que había estado en la cueva solo horas. Vieron a Rodrigo, Patricia y Javier, no como estaban ahora, sino como versiones futuras de ellos mismos, más viejos, regresando a la cueva con equipo científico avanzado, con un equipo entero de investigadores, tratando de cerrar lo que llamaban la anomalía temporal de Morelos. Si has llegado hasta aquí en esta historia, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque algunos misterios no terminan, solo se transforman en nuevas preguntas. Y tal vez, solo tal vez, si seguimos investigando, encontraremos las respuestas que el tiempo se ha negado a revelar. El disco mostró una imagen final que los dejó helados. Era una vista desde fuera de la cueva, desde la perspectiva de don Esteban esperando en la roca plana. Lo vieron a él mirando hacia la entrada, su expresión cambiando de aburrida paciencia a preocupación, cuando el sol tocó la montaña que había señalado. 2 de la tarde. 4 horas habían pasado según su estimación. Los vieron a ellos, Rodrigo, Patricia y Javier, saliendo finalmente de la entrada, pero no solo a ellos 3, salían 6 personas. Ellos 3, más 3 personas que parecían versiones mayores de ellos mismos con 20 años más. Y detrás de ellos salía Lucía, pero no la Lucía de 40 años que estaba con ellos ahora, sino una Lucía de aproximadamente 60, cargando en brazos a un bebé envuelto en una manta que brillaba con una luz que no era exactamente luz. Don Esteban en la visión se levantaba de la roca, dejaba caer su cigarro, se santiguaba y comenzaba a correr montaña abajo sin mirar atrás. La visión se desvaneció. El disco de agua volvió a ser solo agua suspendida. Los 4 exploradores se miraron entre sí. Rodrigo rompió el silencio. Tenemos que salir, no importa lo que ese disco está mostrándonos, no importa si es el futuro o una posibilidad o una alucinación colectiva. Tenemos que intentar salir ahora. Lucía asintió pero añadió, voy a marcar este lugar, voy a dejar algo aquí que me ayude a encontrarlo de nuevo. Porque voy a volver. En mi línea temporal o en otra, voy a volver por Alberto y Roberto. No los abandono. Sacó una cadena de plata de su cuello, un medallón con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo colocó cuidadosamente sobre una de las piedras del círculo. Comenzaron a caminar de regreso, siguiendo ahora no los marcadores ni los GPS, sino las voces. Específicamente la voz de don Esteban, que sonaba más fuerte que las demás,
más anclada en lo que todos esperaban fuera su tiempo real. A medida que avanzaban, las formaciones de la cueva parecían cambiar, no dramáticamente, sino sutilmente, como si estuvieran caminando a través de fotografías ligeramente diferentes de la misma cueva tomadas en diferentes décadas. En una sección, las estalactitas eran más largas, en otra había menos. En un pasaje, vieron grafiti que decía María y Jesús 1975. En el siguiente giro el grafiti había desaparecido. Finalmente, después de lo que sus relojes insistían que había sido exactamente 0 tiempo, todos seguían marcando las 11:34 AM. Vieron luz natural, la luz del día filtrándose por la entrada de la cueva. Corrieron hacia ella, Lucía tropezando pero sosteniéndose, Patricia ayudándola, Javier documentando cada paso con su cámara en un instinto automático que ya no sabía si estaba capturando evidencia o simplemente negando la experiencia. Atravesaron el arco de entrada como náufragos, alcanzando la costa. Afuera, don Esteban estaba sentado en su roca, su cigarro consumido hasta el filtro. Los miró con ojos que habían visto demasiado en su larga vida. 4 horas, dijo simplemente, señalando el sol que efectivamente estaba tocando la montaña que había indicado. Les dije 4 horas. Rodrigo miró su reloj. Ahora funcionaba normalmente. Marcaba las 2:14 p.m. del 25 de marzo de 2019. 11 días después de haber entrado, Patricia revisó su teléfono. Tenía señal de nuevo. 173 llamadas perdidas, mensajes de texto que comenzaban preocupados y terminaban desesperados, noticias que los declaraban desaparecidos, búsquedas que habían sido organizadas y luego suspendidas cuando no encontraron rastro. Para el mundo exterior habían estado perdidos 11 días. Para don Esteban, sentado a 10 metros de la entrada, habían estado dentro 4 horas. Para ellos, según sus relojes que solo ahora volvían a medir el tiempo correctamente, habían experimentado exactamente 0 minutos. Lucía miró alrededor, desorientada por el mundo de 2019, que era tan diferente del 1987, que había dejado esa mañana desde su perspectiva. Miró a don Esteban y preguntó, con voz infantil, ¿qué año es? El viejo pastor la miró con una mezcla de compasión y resignación que solo viene de generaciones viviendo a la sombra de lo inexplicable. El año que necesites que sea, hija, respondió, y se levantó para guiarlos de vuelta al pueblo.